Miss Venezuela ha perdido la oportunidad de ser Miss Universo por un error de traducción, porque no sabía inglés y la persona que le tradujo mal. No sé si lo has visto, pero sí, la verdad es que el juez le preguntó que bueno, cómo veía a la mujer del futuro y si ella tenía parte de este tipo de mujer, y la traductora le dijo algo de cuál era lo que había hecho en su día, algo especial que había tenido, y ella respondió hablando totalmente diferente. Entonces, obviamente, la traducción fue mal y le quitaron puntos por eso. Por eso mucha gente está diciendo que esta fue una de las razones por lo que perdió. Entonces, bueno, ¿cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que necesitamos tener el control de las cosas. Obviamente es imposible, pero hay cosas que podemos hacer. Así que vamos a reflexionar sobre eso. Cosas que tenemos que hacer para tener el control de la situación. Empezamos. Y sí, obviamente estudiar español. Si estás en el extranjero, quieres venir a España, español. Si estás en España y quieres trabajar en inglés, necesitas aprender a hablar inglés. Por ejemplo, esta chica tenía que hablar en inglés y iba a ser candidata de Miss Universo, pues seguramente te harían preguntas, entrevistas, necesitas hablar inglés. Es algo que tenía que haber empezado a hacer ya, no estudiar, porque es muy importante tener el control, ¿no? Y esto fue uno de sus problemas. Entonces, también te recomiendo, si vienes a vivir a España, necesitas hablar español, necesitas entender los contratos. Y tú igual, si estás en España, dices, yo sé español, sí, necesitas saber lo que estás haciendo y no depender de un técnico, no depender de otra gente para que resuelvan las cosas, porque pasa lo que pasa. De hecho, hace unos días, desgraciadamente en mi ciudad, la desgracia de la Dana en Valencia, donde murieron 200 personas porque los políticos no supieron hacer su trabajo. Estas personas murieron. No podemos depender de políticos nuestra vida, con lo cual tú tienes que saber dónde vives, qué riesgo hay en septiembre y en octubre. Son épocas donde llueve muchísimo y puede haber inundaciones, y hemos tenido otros casos, con lo cual tienes que estar alerta, no salir a la calle, y no son excusas, pero es decir, mi protección primero, y luego si tengo ayuda del gobierno, muchísimo mejor. Pero tenemos que tener el control de nuestras vidas y no depender del botón rojo si alguien me lo va a encender o no. Entonces es súper importante tener el control. Yo llevo muchos años viviendo en el extranjero y sé que dependo de mí porque no controlo nada, no sé las leyes de todo, no sé las ayudas, con lo cual tengo que ir yo paso a paso mirando todo, analizando todo, buscando en internet qué cosas son, porque no puedo preguntar a la gente, no tengo tantos contactos, con lo cual al final depende de ti. Por eso estudiar todos los días, estudiar cosas nuevas es súper importante. De tener el control de tu vida es estudiar. Si llamas a un electricista, tienes que saber más o menos lo que va a hacer. No puedes que haga lo que quiera y no es tu casa. Yo, lo mismo el coche. Yo me monto en el coche, se me olvida siempre mirar el agua, el aceite, todo eso, saber cambiar una rueda. Sé, lo he visto, pero nunca lo he hecho. Error, ¿no? Necesitamos tener el control porque llega un momento, una emergencia y nos bloqueamos. ¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo intentamos tener un poco más de practicidad y poder hablar y trabajar mucho mejor? Es haciendo más cosas diferentes. Eso te abre la mente y te aconsejo todos los meses hacer una cosa nueva. Esto te aseguro, la mente va a empezar a expandirse y vas a tener mucho más control de las cosas, vas a ser más crítico y vas a analizar todo mucho mejor y no vas a seguir a tu amigo porque tu amigo ha hecho esto, pues yo lo hago. No, tú tienes que tener tu criterio propio, has hecho esto, una recomendación genial, y luego miras más cosas, opciones, buscas y al final a lo mejor acabas con la misma, pero que sea tu decisión y no la de tu vecino, porque al final vamos haciendo cosas que hacen los demás y no son las tuyas. Entonces tu vida es tuya y tienes que tener el control. Por eso es muy importante hacer actividades todos los meses. Por ejemplo, el mes pasado hice la decoración de una taza y fue muy divertido y me abrió una parte de mi cerebro de
uy, me encanta, quiero hacerlo más, quiero tener esta creatividad, porque el hacer todos los días lo mismo hace que el cerebro se estanque y no avance, ¿no? Y es elástico, es un músculo, lo tenemos que ejercitar, como hacer ejercicio. Entonces es súper importante y eso lo tenemos que hacer. Entonces, para tener el control necesitas tener muchas cosas, información diferente y aprender nuevas cosas. Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer un curso de Bitcoin. No tengo ni idea, es algo que está ahí, todo el mundo ya está, la gente comprando cosas, es algo que va a incorporarse en la sociedad. Necesito tener el control y saber qué es esto. No me gusta, no me apetece, pero es algo que tengo que saber. Entonces, tenemos que empezar a aprender cosas del día a día, porque nos obsesionamos a lo mejor con saber fechas, números, la vida de los demás y no nos ponemos a aprender cosas que son útiles para nosotros. Así que yo, como estoy en el extranjero, es por obligación. Yo voy a una farmacia, tengo que saber lo que estoy comprando porque no reconozco las marcas de las medicinas, con lo cual tengo que mirar, el hombre me la da. No, espérese un segundo, no soy de aquí, tengo que mirar bien lo que estoy leyendo. Tengo que controlarlo todo porque no sé dónde estoy. Con lo cual, el que está en su país está más relajado y es un error porque luego hay una emergencia y estás perdido. Entonces, siempre tenemos que estar en control, controlando todo y no fiándonos de las cosas como van. Preguntando, claro, por supuesto, pero ok, ¿esto qué es? Vale, preguntado aquí, vale, esta persona sabe lo que está diciendo, lo miro, lo otro, lo compruebo, perfecto, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Tener el control, recomendaciones sí, pero también eso. Así que esta chica, si hubiera empezado a estudiar más inglés antes de presentarse, quizá no hubiera tenido este problema porque ella misma hubiera entendido, ¿no? Y obviamente esta persona que le tradujo no hizo muy bien su trabajo, obviamente, y tiene todo el derecho de tener una traducción perfecta, pero el error ya está y tú eres la que pierdes, ¿no? Los mismos que las personas que fallecieron en mi ciudad, lo mismo, ¿no? Desgraciadamente fueron a mucha gente a coger el coche, no supieron que eso es algo que no se puede hacer, es súper peligroso y ahí, porque las inundaciones cuando llegan viene muy rápido el agua, no da tiempo a nada. Son cosas que sí, que no lo sabemos y que hay que empezar a aprender, ¿no? Aprender de todo esto. Y menos mal que el gobierno ya ha puesto que los colegios tienen que empezar a estudiar en los niños que hacen inundaciones y en prevención, ¿no? Súper importante la prevención. Así que, bueno, era una reflexión, ¿no? Para tener el control de nuestras vidas, lo máximo, obviamente ya sé que es imposible, pero un poquito sí. Así que te toca estudiar. No puedes decir, hice esta carrera y ya está. Necesitamos seguir estudiando todos los días nuevas cosas, investigar, porque de todo lo que hay alrededor tuyo depende tu vida. Así que ahí te lo dejo y vamos con en inglés. Miss Venezuela lost the opportunity to be Miss Universe because she didn't know English. She couldn't answer well a question that the judge did because she received a bad translation. It's true the translator was not good, but she was the one that she lost. No, everyone said that this was the reason why she lost the opportunity to be Miss Universe, and it's because the judge asked her like about how is the human, how is the women and the future women, and she has something like similar to her, and she talked about her special day being with humans in that place. So total different answer, and this is like a rest points, no? So this is make me reflect that we need to have control of our lives if we wanna survive, no, in this world. For example, if you wanna live in Spain, you need to speak Spanish for sure before arriving. You cannot depend of people like they go in your they translate for you a document, a contract, because
it's too much responsibility. You need to have first and say, okay, can I have this document? Send me to me. I will read at home with relax. And then you have time to check, double check everything and be sure what you wanna sign. Because these people for sure are professionals, but then happen, no? People has mistakes. The same thing happened in my city in Valencia. Unfortunately, 200 people died because it was a mistake with politicians. They didn't know how severe was the situation. And people was in the street and didn't realize that coming a huge flood. So accidents can happen for sure. But if we know that we live in an area that it's usually is raining September, October. Also, I said to my students, they want to say, I want to get married in Spain in September. I said, check another month. It's a very risky month. It's a month of a lot of rain. And I know that is very dangerous and can have a ruin your wedding, also your life in this case, no? What happened the other day. So this is why we need to have the control. Okay, I live in this area. It's possible it's rain. We know that it's raining a lot these days. I want to reduce my exits. I don't want to do these things. I want to be sure I cannot go if it's raining to take my car. It's so risky. It's like there is a red flag in the beach and you go inside to the water. No, it's very dangerous. No, water is super dangerous. And all is super fast. You cannot have time and boom, it's coming. So all these things we need to know. It's the same thing that someone come to your place, to electrician to repair something. You need to know more or less what he's doing because you cannot depend on him about your life. I'm saying because I'm the first one I'm doing, no, it's not, no, of course I'm doing all these mistakes. For example, I don't check my car, I don't check if it has the oil, the water, I never check. So this is very important to check all the time. This is why it's very important to know where we are, what we're doing, and how we want to prevent. Okay, it's very easy. It's like we need to study all the time. We cannot say, I study this, I study, in my case, journalism is that. You need to continue studying and you cannot stop studying because there are many things new that you need to know. For example, now I want to do a course about Bitcoin. I don't know anything, but I think it's coming, is something we need to start learning and it's something is there. So it's very important to know what is going on in the world and be ready. And because when it's coming, you need to know more or less what is happening. And also I recommend do activities every month, different than your work, because you do whatever you do. At the end, you are like a robot and you don't expand your brain. So sometimes you need to do something totally different than your job. For example, the other day I was decorating a mug for my coffee and was very fun, this activity, and open something in my brain, and it's a creativity and it's something new in your hair, no? Like you need to start doing. So it's super important to active your brain, learning and studying all the time. And also, if you don't know, for example, many friends, they are going and traveling and they don't know English, and I think it's very dangerous. You go to another country, there is some problem, you cannot even to react, you cannot even to speak because you only speak one language and you are traveling to another country to holidays. It's so risky, and I recommend at least to know a basic, for example, English, that is the basic one around the world. But if you want to live in Spain, I recommend you to speak Spanish. People don't speak usually English in Spain. You go to the doctor, you go to many places, you will have problems. So this is why it's super important to understand where you are, what you do, and just continue learning. And for sure, if you want to do something, as recommendations, but don't do the same that your neighbor does, because at the end the decision is her decision, not your decision. So you need to have your decision, like yes, I received the recommendation, but then I talk with another ones, I check at the end. Okay, well, maybe it's the same decision, but it's my decision because I research many things. At the end, I choose this one. But doing things that as another person does is very dangerous. This is you
you are not in control of your life. So I'm living abroad of my country many years, and this is why I need to have in control what I'm doing, because there are things that I don't know. I cannot control the law. I cannot control. So this is why everything I'm doing, I double check. I check a million times. I said, send me that information. I need to check. I need to read. I double check all the time. I went to the pharmacy yesterday. I need to know he gonna give me something. Okay, let me check, let me see, because I don't recognize the medicines here. So all the times we need to be sure that we know. And when you live in your country, you are super comfortable, and this is make you more relaxed, and something can happen. So if you are learning every day and you are active, your brain is active to improvise. So I recommend you do that, because this is the only way to have control of your lives. So if you want to have control in Spanish, I'm here to help you. And of course, you want to do your part, but I want to guide you to explain you how can you learn faster, because it's super important to learn in an easy and strategically way, because if not, you're going to spend many years and you don't want to get results. So you need to learn with a strategy. Okay, so if you want to continue practicing or start learning Spanish, this is your site. Contact me. I'm here for you. I'm helping many people so far, and they are ready, and they are now learning Spanish and talking in Spanish, speaking, having many friends in Spain. Okay, so contact me. I'm here for you. See you in the next. Bye.